¿Qué tal están? Bienvenidos. Pensar profundamente. En una sociedad en la que la superficialidad es la norma, lamentablemente, pues hay que repensar la cuestión de tomarnos la vida con más rigor, con más profundidad. Eso no quiere decir que no podamos divertirnos, pasarlo bien, disfrutar del ocio, disfrutar de la música, de los viajes, de las películas, etcétera. Pero también, diríamos, hay que pensar amplia y profundamente. Por otra parte, vivimos en una era de sobrecarga informativa, porque la cantidad de información que recibimos cada día es muy superior, es mucho más abundante que la que recibiría una persona cuando vivía en el siglo XIII, por ejemplo, en el año 1260. Y si nos remontamos a la Edad Antigua, por ejemplo, a los tiempos de Grecia y de Roma, a la época imperial de Roma, en los tiempos de Octavio Augusto, por ejemplo, de Julio César, o en la época, por ejemplo, de Platón y Aristóteles, la cantidad de información que recibían cada día los ciudadanos atenienses o los ciudadanos romanos era mucho más reducida que la que se recibe actualmente. Es verdad que Julio César desarrolló la Sacta Diurna, que era una especie de periódicos de la época, pero no era comparable con la cantidad de medios informativos que tenemos hoy en día, aunque fue un hito muy importante también. Además, hay que señalar que en esta sociedad actual del siglo XXI existen todavía muchísimos prejuicios y falsas ideas. Y luego también hay comportamientos que son negativos. Por ejemplo, está la gerontofobia, el desprecio a la gente mayor, como si al final todos fuéramos a morir a los 30 años, o a los 25, o a los 40. No es así. Afortunadamente, la mayor parte de la gente llega a vivir hasta edades más o menos avanzadas, y eso está muy bien que sea así, porque que se sepa, solo tenemos una vida, no tenemos dos, ni tres, ni 40.000 vidas. Por lo tanto, hay que respetar a todo el mundo y hay que considerar, pensando en profundidad, que todos llegaremos a ser viejos o mayores. Y eso sucederá antes de lo que creemos, porque el tiempo pasa rapidísimamente. Y como dice un famoso actor, Richard Gere, nadie sale vivo de esta vida, porque al final todos morimos. En ese aspecto, pues mucha gente esto no lo quiere pensar, otra gente sí lo piensa, y pues tampoco se trata de que tengamos que renunciar al ocio, a las diversiones, a los viajes, por supuesto que sí, hay que ser lo más feliz posible, disfrutando de la música, de los viajes y de otras muchas cosas que nos ofrece la vida. Eso es algo evidente, pero eso no significa que tengamos que pensarlo todo superficialmente, como bastante gente considera y hace en la realidad. Y eso no lo digo yo, solo lo dicen los expertos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, etc. La norma habitual en la sociedad es la superficialidad, ser superficial más que ser profundo, aunque por supuesto también hay bastante gente o mucha que sí es profunda en sus planteamientos, en sus ideas, etc. En definitiva, diríamos que no tiene que haber una comprensión superficial de los temas. Los temas pues, que se desarrollan en la vida, en el ámbito laboral, en el ámbito de la formación, del conocimiento, suelen ser complejos o muy complejos y hay que intentar profundizar en ellos y ampliar esos conocimientos. Por lo tanto, hay que huir de cualquier tipo de conocimiento superficial. Por otra parte, también hay que señalar que hay sesgos cognitivos, que se denominan así, de tipo social o estereotipos. Y es muy difícil luchar contra ellos porque hay personas que consideran que porque una sociedad determine que algo está bien, aunque sea algo absolutamente negativo, eso está bien porque la mayoría considera que es así. Y eso pues no tiene ninguna base científica, ninguna base rigurosa, para decirlo de esa forma. En cualquier caso, yo creo que hay que desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, también el pensamiento creativo, por supuesto. Criticar es un término que proviene originalmente del griego, que significa examinar, en su primera etimología o significado, y realmente pues examinar las cosas, que es lo que hacía por ejemplo Sócrates, Platón, los grandes filósofos, etcétera, pues todo eso nos sirve para tener un conocimiento más efectivo, más real, más profundo y más extenso de la realidad y de las cosas y del mundo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que profundizar en cualquier tema implica varias actitudes cognitivas. Una de ellas es la de cuestionar, poner en duda todo prácticamente o casi todo. Significa también analizar y evaluar la información o el conocimiento de manera rigurosa. Y eso, pues bastante gente no lo hace. Por eso tienen tanto auge las fake news,
las noticias falsas, inventadas, y bastante gente no sabe distinguir las verdaderas de las falsas. Es verdad que algunas es difícil distinguirlas, otras no es tan complicado, etc. Por otra parte, también hay que decir que existen diferentes estrategias para pensar en profundidad. Entre ellas está la de cuestionar todo, repensarlo todo, dudar de todo. Es un poco algo parecido al método cartesiano. Diríamos hay que dudar de todo para luego saber que al final no podemos dudar de que estamos vivos, de que estamos existiendo. Cogito ergo sum, que en realidad no es una reflexión de tipo lógico, sino es una reflexión, podríamos decir, de tipo intuitivo, es una intuición de la mente. Pienso, por tanto, y esto es una intuición, tengo que existir. No podría ser de otra forma, porque para pensar hay que existir. Y eso no hace falta pensarlo, simplemente lo intuimos de manera inmediata. En definitiva, pues hay que investigar a fondo. Un ejemplo de esta investigación a fondo es el método cartesiano. Evidencia, análisis, síntesis y enumeración. En definitiva, seguir el procedimiento científico, el procedimiento matemático de la Escuela de Padua, y realmente pues hay distintos métodos científicos, el método hipotético-deductivo. Tampoco hace falta llegar a esos extremos para investigar muchas cuestiones de la vida real, pero sí es cierto que el investigar de forma extensa y a fondo siempre es algo positivo para llegar a la verdad, para llegar a conocimientos verdaderos, conocimientos ciertos, porque de poco sirve tener muchísimos conocimientos que sean falsos, es como no tener nada, podríamos decir. Por otra parte, también, como otra estrategia para pensar en profundidad, se puede hablar de la diversidad de opiniones y datos que ayudará a formar o a componer una información más completa. En definitiva, se trata de reflexionar sobre todo y sobre todas las cosas. También podemos pensar en la meditación, pero eso yo más bien lo considero como una forma de relajamiento mental, más que otra cosa, de buscar la tranquilidad del alma, la ataraxia que decían los estoicos y los epicúreos. Y yo aquí me refiero más bien a la capacidad de reflexionar, volver a pensar algo, y esto hace que tengamos más ideas en nuestra mente, más desarrollos pensados, y de esa manera podamos vivir de una manera más íntegra, más completa, diríamos, más satisfactoria, podríamos decir. Por otra parte, también hay que señalar que es importantísimo debatir y discutir ideas, confrontar ideas, y al final oír las opiniones de los demás, los datos que aportan los demás también, argumentaciones de las otras personas, porque de esa manera también tenemos una visión más amplia, más completa, y podemos darnos cuenta de algunos matices de los conceptos, de las ideas que no habíamos considerado previamente, y que gracias a debatir y discutir muchísimo o mucho, pues somos capaces de conseguir nuevos modos de resolver problemas, nuevas formas de entender la realidad, etc. En definitiva, hay que aplicar el conocimiento a la propia realidad, a la realidad propia y a la realidad social también, y a la realidad política, si queremos, a la realidad artística o creativa, etc. En definitiva, hay que desarrollar, a mi juicio, una mente lo más amplia posible, porque de esa manera, diríamos, vivimos de forma más intensa y a la vez más rica. Una vida más rica también es algo, yo creo que fundamental hoy en día. Y bueno, es una opción que está disponible para cualquier persona si aplica las herramientas del pensar en profundidad. En definitiva, también se pueden considerar los beneficios de pensar en profundidad. En primer lugar, pensando profundamente se fomenta la creatividad y la innovación. Al final, los grandes artistas, los grandes compositores, los grandes inventores, los filósofos, los literatos, escritores, novelistas, desarrollan la creatividad y la innovación. El mismo Johann Sebastian Bach hizo variaciones en su música de forma realmente maravillosa. Además, Bach era un intérprete al órgano fabuloso, el mejor de la época, y compuso muchas obras con una cantidad de combinaciones, de variaciones realmente ingente y extraordinaria. En ese sentido, hay que descubrirse ante esa capacidad combinatoria que poseía y ese genio que poseía Bach, por ejemplo. Pues eso es algo que no digo que haya que imitar, pero sí que
sirve como ejemplo de lo que se puede hacer, porque al final la creatividad e innovación es buscar nuevas soluciones y al final es una recombinatoria en el fondo. También es verdad que está la denominada brainstorming, la tormenta de ideas, para encontrar soluciones a problemas o a cuestiones que se quieran resolver o simplemente crear algo nuevo. Y eso también puede ser útil porque frente a muchas ideas que se nos pueden ocurrir de forma instantánea, que son descabelladas, algunas no lo son y podemos hacer una serie de selecciones para llegar a pues, unas ideas que sí sean aprovechables de cara a la solución de cuestiones o a la de crear nuevos productos, a lo que sea. Y eso se aplica también a la creatividad literaria, por ejemplo, para escribir novelas, para escribir cuentos, para escribir relatos, narraciones, por ejemplo, etcétera. Y por supuesto al ámbito de la música, de la arquitectura, a todos los ámbitos, la escultura, etcétera. Y por supuesto también en el ámbito del cine y de la televisión, pues al final es una combinación de posibilidades lo que se puede realizar y para eso hay que pensar en profundidad, hay que darse cuenta de las posibles soluciones a los problemas que se pueden plantear, por ejemplo, cuando se está creando algo. Se puede decir que con el pensamiento profundo se pueden resolver problemas de manera más efectiva. Además, hay otro punto importantísimo y es que esto nos permite también ver conexiones y posibilidades que otros podrían pasar por alto y que al tener pues una amplia gama de combinaciones posibles para realizar algo, pues eso da lugar a que realmente se consigan resultados exitosos y que haya pues diríamos un progreso, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito empresarial hay empresas que cuando sacan productos al mercado sacan una gama a lo mejor de 10 productos parecidos pero no iguales para ver cuál funciona mejor, porque eso es algo muchas veces impredecible. Y a veces el producto número 7 es el que triunfa frente a los demás, y otras veces el número 2, y otras veces el número 10, y otras veces el número 4. Entonces, si se saca una amplia gama de productos, una empresa, por ejemplo, pues de esa manera se asegura, entre comillas, o probablemente se asegura, que uno de esos productos triunfará más que los otros. Y si no es así, por lo menos, y triunfan todos por igual, pues tanto mejor. En definitiva, se trata de buscar una ampliación de las posibilidades. Es lo que podríamos llamar también de alguna forma acción masiva, porque para la empresa sería más cómodo producir, por ejemplo, 2 productos similares que no 10, pero se arriesga y produce 10 para tener mejores resultados o intentar tenerlos mejores. Y eso es otra posibilidad creativa que está ahí presente. Es otra forma de pensar más a fondo las cosas. Pensar a fondo es una buena expresión, ¿sí? Se requiere, por tanto, tiempo, esfuerzo y una mente abierta. Porque lo que más frecuentemente se observa en la sociedad, por lo menos en mi opinión, es que las mentes son bastante cerradas, de bastantes personas, no de todas afortunadamente, pero una parte de la sociedad tiene una mente bastante limitada, cerrada, estereotipada, llena de sesgos, y eso parece que no es lo más adecuado. Es verdad que hay sesgos de pensamiento y de reflexión, sesgos políticos, etcétera, y se puede estar en desacuerdo con un sesgo político determinado, con un sesgo sociológico, etcétera. Pero por encima de esos sesgos está la circunstancia de que todos somos personas y que tenemos que respetarnos unos a otros, pensemos de forma diferente o no. Y generalmente pensamos de forma diversa, en muchos aspectos y en muchos sentidos. Ahora bien, cada uno es libre de no estar de acuerdo con determinados sesgos, bien sea sociales, políticos, los que sean. Por supuesto, faltaría más. Por otra parte, hay que insistir, a mi juicio, aunque voy a repetir algo que dije al principio del vídeo, pero quiero matizarlo más, que en un mundo donde la superficialidad es la norma, pues podemos considerar que pensar en profundidad es una habilidad que debemos cultivar y valorar. Y para eso se requiere la lectura de libros, fundamentalmente, también de artículos, etc. Se requiere también tener una aguda capacidad de observación, o por lo menos observar, estar interesado por muchas cosas, por muchas situaciones, por la realidad social, política, cultural, por los problemas del mundo, por los problemas medioambientales, por los problemas laborales también, para intentar solucionarlos. En definitiva, tener una multiplicidad de intereses, porque de esa manera
Por supuesto, aunque nos dediquemos más en profundidad a unas cuestiones muy determinadas, todo eso favorece también un mundo más humanizado, un mundo mejor, en definitiva, que es lo que todos deseamos. Y eso se puede conseguir a través del pensamiento, de la creatividad, de la innovación y sobre todo del aprendizaje también, porque cada día aprendemos más. Y además, como dicen los psicólogos, cada día que pasa tenemos más conocimientos, más experiencias y más sensaciones. Pues hay que aprovecharse de todo esto para precisamente desarrollar un pensamiento en profundidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.